Bien, vamos a continuar la cuarta parte de lo que es ensamblaje. Y dentro de lo que vamos a ver, esta tarea es la instalación de los primeros componentes en la computadora, considerando un orden lógico y respetando normas básicas de seguridad. Un técnico de hardware debe manejar el multímetro para probar voltajes y efectuar tareas de diagnóstico. Aquí vamos a utilizar un computador, fuente de alimentación, destornillador estrella mediano y un multímetro digital. Vamos a realizar las siguientes ejecuciones que tienen en esta pantalla. Son 7 pasos en el cual vamos a ver lo siguiente. El paso 1 va a ser colocar los aisladores en el case colocando un sujetador, ¿no? Como se fijan ahí, esos sujetadores son como unos tipos pernos que va como base hacia la placa y hacia lo que es el case, ¿no? Eso nos permite aislar, que no llegue a chocar. Paso 3, ya colocamos los aisladores, como lo ven ahí. Paso 4, vamos a incorporar la placa base. En el paso 4 ya estamos ingresando la placa base, evitando realizar una carga electrostática. Como ven ahí en la imagen, la persona que está realizando esta operación tiene la manilla, ¿verdad? Para que no exista la electrostática. Procedemos a instalar la placa, la base de la placa, como ustedes ya lo conocen, y vamos continuando con la ejecución de reconocer las partes principales de la placa que tenemos aquí y que habíamos visto que son la parte posterior en la cual elaboramos este pequeño cuadro en la cual están todos los puertos, ¿verdad? Que ustedes ya conocen y pueden identificarlos. Posterior a esto, tenemos aquí la placa. Ahí tenemos todas sus partes, las 23 partes de la placa en general y comúnmente. Posterior a eso realizamos la identificación y conectamos, ¿no?, al panel frontal, es decir, los conectores de LED, el USB y todo lo demás. Una vez que ya hemos conectado todo esto, procedemos a realizar la conexión de los cables del panel frontal. Ahí están, lo que ustedes se acuerdan que veían, y ahí no sé quién más tenía un equipo en el cual estaban estos conectores sueltos. Entonces vienen de esta forma y los conectamos de acuerdo a la polaridad, es decir, de lo positivo y lo de negativo, ¿no? Una vez que ya hemos hecho esto, estamos identificando el tipo de fuente de poder, que ustedes también ya lo conocen, y lo vamos incorporando y vamos realizando la conexión. Una vez que hemos hecho esto, vamos sujetándolo, la fuente de poder, como lo tienen en la imagen. Posterior a eso, vamos a proceder a medir y probar los niveles de voltaje de salida que es la fuente de poder. Es decir, vamos a conectar la fuente de poder a la red electrostática y vamos a encender la fuente de poder, ¿no? Entonces va a estar funcionando. Adecuadamente el multímetro debemos medirlo en voltaje de corriente directa, es decir, dentro de su multímetro identifican ustedes si está el BDC y lo conectan ahí y empezamos a realizar las pruebas como lo tienen en la imagen. Si se dan cuenta, realizamos esta operación y cada vez que vamos realizando el conector a cada puertito que tenemos ahí en blanco, el multímetro nos muestra ciertos valores, ¿no? De acuerdo a estas medidas, si todos estos valores tienen un parámetro, es que tiene funcionamiento. Si nos mostrara en cero, es que no está pasando la electricidad. Ahora, en esta parte tenemos el ensamblaje de la computadora. Ahí estamos viendo cómo podemos preparar el interior del case con los tornillos, sujetadores y aisladores. Instalamos la placa base al interior del case como lo tenemos ahí en la imagen y posteriormente instalamos la fuente de poder y empezamos a medir el voltaje, ¿no? Una vez que hemos utilizado toda esta parte de los slots, los conectores, buses y de acuerdo a eso también conocemos ya los colores, identificamos, vamos a poder ver el sistema de calidad que tenemos que manejar nosotros al proceder al armado. ¿Qué significa esto? ¿Cómo debe ser nuestro lugar de trabajo? En la imagen pueden ustedes observar que hay una mesa de trabajo entre la cual en la parte superior hay varias cajitas, ¿no? En cada una de estas están nuestros componentes o de alguna forma de querer tener un cuidado necesario. No podemos desarmar y armar en cualquier lugar nuestro CPU. Ustedes se han dado cuenta que hemos tenido que nosotros armar nuestra mesa de trabajo y bajo ese estándar nosotros hemos manejado como una base hasta periódicos, ¿no? Para evitar que exista polvo o que se presente, no sé, algún tipo de pelusa y en fin, cuando realizamos el procedimiento del el ensamblado de los equipos.
También debemos tomar en cuenta que podemos utilizar estos elementos para la descarga electrostática, como lo tienen ahí en la imagen. Tenemos pequeñas manillas entre las cuales nos permiten realizar todo esto, ¿no? Si no contaríamos con esto, podemos apoyar nuestras manos a la estructura de metal del gabinete antes de proceder al ensamblado. También debemos tomar en cuenta que nuestro trabajo influye bastante para realizar un buen funcionamiento de nuestros equipos, ¿no? No podemos agarrar cualquier equipo y desarmarlo sin tomar estas medidas de precaución que en un principio habíamos visto. Nuestro kit de trabajo o básicamente lo que debemos tener es estos implementos que lo tienen aquí en pantalla, entre los cuales tenemos desarmadores, una pequeña brocha, pernos, como ustedes se han dado cuenta y ya vieron cuáles son los elementos que básicamente necesitamos, ¿no? Son estos que tienen en pantalla. Las recomendaciones que se deben tomar en cuenta para preparar estos lugares de trabajo es el siguiente: preparar, dice, ¿no?, un ambiente de trabajo que no exista humedad. El polvo y el humo de los cigarros no debería estar presente en nuestros laboratorios porque estamos creando nuestro pequeño laboratorio. Debemos integrar componentes a base de secuencias preestablecidas. Entonces vamos a tener un orden para realizar eso. No podemos realizar de cualquier lugar, ¿no? Primero voy a armar esto y luego lo coloco. No, debe haber un pequeño procedimiento al cual nosotros nos tenemos que acomodar al realizarlo. No ejercen fuerzas, no hay que apretar con fuerza, como ustedes se han dado cuenta. Es una estructura muy sensible que no podemos forcejear, podemos llegar a quebrar algún tipo de componente. También debemos tener cuidado con el borde de los gabinetes, con todos los elementos que se presentan filos, ¿no? Es posible que se nos pueda caer hasta en el pie y es muy peligroso, ¿no? O en la mano y en fin. También debemos consultar en todo momento algún documento que nos pueda acompañar, un pequeño manual para que podamos seguir todo esto. Si deseamos ordenar el cableado en el interior, podemos utilizar disipadores térmicos o debemos usar ligas plásticas, como ustedes han visto. Tenemos pequeñas ligas o cables en los cuales vamos aislando para que no exista demasiados cables desordenados dentro de nuestro case, ¿verdad? Al proceder el armado, debemos tener un punto fijo para que podamos comenzar, ¿no? Debemos actuar de manera intuitiva y no se respetan en algún momento las normas. ¿Eso qué hace? Que dificultemos en nuestro momento cuando tengamos que armar y desarmar. Si nosotros no presentamos un orden, es muy difícil que lleguemos a cumplir tiempos. Entonces se trabaja bajo una base de secuencia lógica y respetando un orden, ¿no? Este es un pequeño orden en el cual ustedes les puede servir como guía para realizar un tipo de ensamblado. Primero, trabajamos bajo una secuencia lógica, respetando un orden, cuidamos los componentes aplicando normas de seguridad y después integramos los periféricos con cuidado sin ejercer fuerza excesiva, consultando algún tipo de documento si tuviéramos. Y por último, obtenemos un trabajo profesional optimizando tiempos y recursos económicos como ustedes lo tienen ahí en la imagen. Es un procedimiento correcto, técnico, que ustedes deben implementar. Ahora, el chip principal de características nos debe soportar bastantes medidas en el cual vemos en la placa base, ¿no? Estas podemos indicar dos elementos como lo tiene aquí el chipset principal y el cual tiene una gran cantidad de fábricas entre las cuales se tiene varios bancos de memoria en el cual vamos ampliando todo lo que es el dual channel, por ejemplo. Y también consideramos tipos de tarjetas de red, conexiones inalámbricas y otros puertos de conexión que podemos implementar a nuestra placa, ¿no? También debemos considerar ranuras de expansión, que ustedes han visto que podemos seguir expandiendo nuestra misma placa o nuestro mismo case con más dispositivos. Luego podemos considerar almacenamientos, USBs, puertos, factores de conexión y todo eso, ¿no? De acuerdo a esto vamos viendo ciertas categorías depende para qué vamos a realizar este ensamblado. Hay PCs para ofimática o más conocidos para lo que ustedes lo pueden conocer con lo que es el Word, Excel, PowerPoint y en fin, ¿no? Esta es una PC solo para ofimática, o sea, no necesitas mayor capacidad o necesitarías para juegos en red, no necesitarías para realizar programas de diseño, por ejemplo, ¿no? Entonces, exclusivamente tienes que enfocarte para quién vas a realizar el armado.
En este ejemplo estamos con una PC para ofimática, ¿no? Entonces va a estar orientada directamente al trabajo en documentos y procesamientos básicos de datos, ¿no? Que básicamente lo hace un estudiante o para un trabajo de oficina básico. Ahora hay para PC para hogar. Este PC para hogar, o más conocido como Home Cinema, algunos lo implementan de esta forma, ¿no? Fíjense ahí en la imagen. Podemos realizarlos de una vida cotidiana. ¿Qué significa esto? Que podemos realizar una conexión hasta de la tele, ¿no? Podemos ver ahí, debe haber gran potencia en la tarjeta gráfica, si queremos realizar todo este tipo de conexiones, ¿no? También debemos ver una PC de alto rendimiento. ¿Qué significa de alto rendimiento? Que debemos tomar en cuenta nuestro nivel de principal de RAM, ¿no? Eso influye bastante. Posterior a eso, las tarjetas gráficas que pueden ir acopladas como lo tienen ahí en la imagen. Esto nos ayuda a mejorar el nivel de procesamiento cuando realizamos este tipo de ensamblado. Y por último, la fuente de poder. Si bien no es lo más relevante en una instalación, sí es a futuro una inversión. ¿Por qué les digo? Porque muchas veces es el componente que más veces llegamos a cambiar o realizar un mantenimiento. Entonces, si tú inviertes un poquito más para una fuente de poder con mejor calidad, es más efectivo para que tu equipo siga funcionando. En ningún momento se te llegue a realizar un cortocircuito, una conexión baja, ¿no? Entonces influye mucho bastante este tipo de procedimientos en el cual estamos viendo y hemos visto las partes principales